enseñanza, por algo que ya se desató y se va a seguir desatando y se va a activar, ¿no es cierto?, en la vida de cada uno de ustedes. Yo particularmente como los hermanos, todos muy contentos de verlos participar, porque somos llamados a ir. La Biblia dice ir y predicar, ir y llevar. O sea que tenemos que llevar, somos encomendados a llevar el Evangelio. Y qué bueno que es esta herramienta que tenemos hoy de poder comunicarlo, enseñarlo. Yo le digo a los hermanos, esto es bien apostólico, ¿o no? ¿No? Cuando dice el Evangelio apostólico, bien, no de ir y predicar el Evangelio, prepararlos, ¿no es cierto?, y enviarlo, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de lo que hizo Jesús? Lo preparó, ¿no?, le enseñó, y después hay que ir a hacerlo. Amén. Así que le damos gracias al Señor por lo que estamos escuchando, por esta hermosa enseñanza, y sabemos que esto es parte del comienzo porque todavía hay algo mucho más. Yo le digo a los hermanos que vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo cada día más. Por eso es importante siempre no desconectarte de las enseñanzas, participar en lo que hermanos ponen para enseñar, capacitar. Le doy gracias a Dios por los hermanos maestros que nos enseñan. Yo también estoy siendo enseñado. El Señor me hace recordar cosas que por ahí se me habían quedado, que las sabía, pero me olvidé. Entonces el Señor me trae a memoria, y el Señor también me ministra, ¿vio? También me sana, me restaura, me hace acordar para qué fui llamado. Gloria a Dios. Así que digo, le decía a los hermanos, enseñar o explicar algo después de dos maestros, claro, ¿vio? Pero el Señor nos ayuda. Y me gustaría verlos, quiero que los voy a ver a ustedes también aquí en algún momento, si el Señor no me lleva antes, o Jesús no viene antes, de poder verlos a ustedes enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De poder verlos ahí, sí, tremendo lo que Dios, porque somos instrumentos en las manos del Señor, y no hay que tener miedo, hay que Señor, acá estoy, y vamos para adelante. Bueno, a mí me tocó la parte del título del libro. Yo voy a leer un poco más. Yo, si bien, recuerden ser que no me parezco mucho a los maestros, voy a leer un poco más, le voy a meter un poquito más acá. Pero el título de la enseñanza que me tocó a mí se llama Ayudando a la gente a aceptar a Jesús, ¿no? De ayudar a la gente cómo aceptar al Señor, ¿vio? Me reía porque el maestro allí, Ángel, decía, claro, no es arrepentite, y claro, y nosotros en nuestro comienzo predicamos de una forma así y funcionaba. ¿Te acordás de si no te arrepentís? Viene el diablo y te lleva. Claro, porque el anhelo era de lo metíamos o lo metíamos. ¿Cuántos se acuerdan de esa forma de predicar? ¿Te acordás? Y funcionaba, porque por ahí tenés razón, y mira, si yo me quedo, y algunos por ahí el Señor en su gracia decía, bueno, nos ayudaba. Pero bueno, hoy el Señor nos da la herramienta para hacerlo adecuadamente, y en alguna oportunidad te va a suceder que parezca que no, le vas a decir algo, che, es arrepentirse, porque mira, dice, no te arrepentís. Digo que al final, pero bueno, le vamos a enseñar eso porque eso sucedía, éramos muy duros, era muy así, muy ley, ¿viste? Y imagínate si la ley funcionaba, cuánto el amor del Señor, ¿amén? Cuánto de hacerle explicar el por qué y para qué es necesario, y por qué esto debe llevarse a cabo, porque el Señor nos ama y quiere que, como decían los maestros y el pastor también, desde que nadie se pierda, sino tengan todos vida eterna. Gloria a Dios. Así que creo que algunos tienen el libro, otros no. Gracias por participar de esta enseñanza, de este taller. Habrá otros también más adelante, así que a prepararnos. Yo, mire, ya voy a pasar la lectura. Yo veo acá hermanos que aunque ellos no crean, están ahí, a un paso de pararse a enseñar. Así que no pierda esa oportunidad. Para nosotros es una alegría, no porque vamos a decir, no, y yo los preparé, ¿no? Pero es porque entonces nos alegra, porque entonces valió la pena cada esfuerzo, cada momento especial, ¿no es cierto?, cada reunión. Siempre me acuerdo de reuniones que lo hemos hecho, no sé, en el patio del hermano Juan Carlos. Cada cosa fue tan especial, cada momento fue tan especial, y verlos querer crecer para nosotros es una alegría, y a nosotros también nos ayuda a seguir todavía más, y a seguir más, y tener más, ¿no es cierto?, ayuda para la obra de Dios. Bueno, dice, ayudando a la gente a aceptar a Cristo. Aquí hay un bosque, por cierto, dice, habla luchar con obstáculos, habla también de la fe mal dirigida, pecados en los creyentes. El pastor estuvo hablando de pecado, falsos valores,
demoras, son títulos de lo que vamos a ver un poquito acá, lo que dice, demoras, mostrar lo que se debe hacer, creer en Jesús, arrepentirse del pecado, pedir perdón, aceptar y reconocer, seguir a Jesús, orar con los pecadores, orar en grupo y la oración individual. Porque qué hermoso trabajo que tenemos, ¿no es cierto? De predicar el Evangelio, anunciar, pero también de hacerle ver a las personas, ¿no es cierto? Y demostrarles cuál es la verdadera fe, dirigirlos en la verdadera fe. Amén. ¿No? Sabemos que nos encontramos con diferentes tipos de personas cada día y aquellos que evangelizamos de alguna manera nos encontramos con este tipo de personas y bueno, y te encontrás con estos obstáculos, no obstáculos espirituales o obstáculos o barreras de algo material, sino obstáculos de argumentos en la mente, de argumentos, de creencias, de culturas, inclusive muchos hablamos por ahí de la cultura de las naciones, pero también hay culturas religiosas que hacen que es tan fuerte los argumentos, la fortaleza que es imposible hacer que la palabra que tiene poder dice que penetra hasta de sentir, ¿no? Los tuétanos allí, pero también hay una cultura religiosa y eso el Señor nos ayuda y nos va a dirigir para que las cosas salgan espectacular para el Señor. Muy bien, dice, este capítulo nos ayudará a reconocer cinco obstáculos para la salvación y a usar textos bíblicos para ayudar a la gente a vencerlo. ¿A quién vamos a ayudar? A la gente. Amén. Esto nos va a mostrar 5 obstáculos para ayudar a la gente y que ellos reciban la salvación. También dice, a explicar a los inconversos, siempre con versículos bíblicos apropiados. Yo no sé si le ha pasado a alguien o algún día alguien dijo, bueno, le terminó hablando por ahí, como decía el pastor y el maestro, quería predicarle, pero terminó hablando del Apocalipsis, de que la venida del Señor está cerca, u otros le empezó a predicar de los profetas, o le hablamos de sucesos que ellos no entienden, de historias que nosotros aprendimos, pero ellos no entienden, y que en realidad nosotros tenemos que presentar a Jesús de Nazaret. Amén. El objetivo es que ellos tengan un encuentro con el Señor. ¿Vio? De eso se trata, de que la gente, aquellos que les vamos a predicar, ellos conozcan a Jesús y tengan un encuentro, ¿no? De un Salvador personal. Un Salvador no es inalcanzable, sino que está allí muy cerquita de nosotros y ellos lo pueden experimentar. Amén. Dice, y orar con grupos o individuos que desean ser salvos hasta que tengan la seguridad de que la obra se ha realizado. Esto también habla de tener un seguimiento. ¿Cuánto entiende lo que es un seguimiento? ¿No? Desde que le predicamos el mensaje aquí en el ministerio, se le ha dado a hermanos, se le ha dado el compromiso de tomar los números de teléfono, y un seguimiento habla de mandar un mensaje. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Necesita usted una oración? Yo lo he explicado en la reunión de líder un poquito esto. Entonces habla de que esto, hay un pequeño seguimiento. Aquí si bien habla de la oración, pero también habla de un pequeño seguimiento a las personas a quienes vamos a evangelizar. Porque como decían el pastor y el maestro, no solo, bueno, le prediqué la palabra y yo estaba listo, ya decía lo que Dios me dijo y ahora me voy a, ¿no? Yo que esto pasaba, ¿no? o quizás me pasó a mí, pero bueno, ha sucedido en algunos casos. Bueno, yo le prediqué, contento, gloria de aleluya, y desaparezco. Yo me río porque yo creo que lo he hecho alguna vez. Y cuando alguien, un predicador o un pastor lo habla, el Señor me dice, ¿qué es eso? Y listo, ya prediqué, gloria a Dios, aleluya. Ahora me voy a dormir a la siesta o me voy a pasear y que el Señor se encargue. Vieron que eso pasaba antes, pero ya no nos va a pasar. Entonces, cuando nosotros le predicamos el Evangelio al Señor, que nos tomamos esa responsabilidad de hacer un seguimiento de cómo está, cómo anda. Y sé que eso está sucediendo en este lugar. Sé que eso está pasando. Y somos un grupo y juntos trabajamos para la obra del Señor. Amén. Dice, tengan la seguridad de que la obra se ha realizado. Uno tiene la seguridad de que, bueno, ahí está el hermano, se está encaminando, ahí el hermano está tomando las cosas y nosotros seguimos avanzando en el nombre de Jesús. Habla de luchar con obstáculos. En esta unidad estamos estudiando el mensaje evangelístico. Queremos ver cómo aplicarlo a las necesidades individuales. Dar a cada persona un mensaje que tiene para ella. Cada vez que hablamos con alguien sobre salvación, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Él sabe cuáles son
sus necesidades particulares y qué porción de la palabra puede satisfacerle. Él es quien puede darnos, ¿no? Sumergirnos, acá dice penetración espiritual en los problemas y poner en nuestra mente las palabras que debemos hablar. ¿Cómo sucede esto? Yo no sé si a usted le ha pasado de que charlando con alguien se dio cuenta cuál era la necesidad. No sé si a alguien le habrá pasado que, por ejemplo, tuvo una charla cuando está predicando y la persona empezó a contarte de sus problemas. Yo que a veces uno oramos al Señor para que Dios nos dé dirección, pero cuando alguien abre el corazón, la persona que está siendo predicada abre el corazón y empieza a contar qué es lo que está sucediendo. Entonces, ahí tenemos un enfoque de a qué dirección vamos a hablar, inclusive hasta el texto bíblico te lo trae el Espíritu Santo. El maestro hablaba sobre el Espíritu Santo que nos ayuda, nos guía, nos muestra, ¿no es cierto? Nos revela y ahí ya tenemos la dirección, inclusive en el texto bíblico de lo que le vamos a decir. Veo que yo digo, ustedes cuando vayan a predicar a alguien, si Dios va a hablar, pero también deje que hable un poco, porque Dios quiere revelar lo que hay en el corazón. ¿Cuántos saben? Nosotros lo sabemos que lo que está en el corazón, de lo que hay en el corazón, sale para afuera. ¿Vio? El que tiene el rencor, usted sabe hablar de que le cuesta perdonar y cosas, y el que tiene ira, usted se va a dar cuenta y esto es una señal de a qué dirección usted puede ir, ¿no? Y qué palabra puede aplicar hasta esa situación. ¿Está bien hasta ahí? ¿Cuántos me van entendiendo? Bien, eso es para, vamos teniendo un panorama. Yo le dije a algunos hermanos, mira, esta reunión es especial porque justo el pastor Víctor habló de tener la Biblia, la palabra, y digo, esta reunión es especial. ¿Vos querés decir que estás evangelizando? Esto te va a venir como anillo al dedo, porque esto te va a venir un panorama, te va a dar una mejor dirección de la que estabas teniendo. El Señor te estaba usando, esto va a ser más glorioso. ¿Ven? Porque veo cuando somos dirigidos por el Señor a través de la palabra y la revelación va a ser mucho más poderosa y va a ser mucho más, no va a abarcar mucho más de repente si le predicabas uno y esto funcionaba en lo personal. Imagínate cuando vos sueltes una palabra en una comunión familiar. Va a ser tan poderoso que no solo va a ser uno, sino van a ser varios tocados por el Espíritu Santo, donde vos le vas a hablar de salvación. Dice, Él es quien puede darnos penetración espiritual en los problemas y poner en nuestra mente las palabras que debemos hablar. Queremos ser más sensibles a la dirección del Espíritu. Para esto estudiaremos ahora varios de los problemas que son más comunes junto con su solución. Si podemos descubrir lo que impide de una persona acepte a Cristo, será fácil poder ayudar. Por tanto, en esta lección consideraremos 5 de las barreras más corrientes que Satanás pone en el camino de los que desean ser salvos. Una fe mal dirigida, 1. El pecado en los creyentes, falsos valores, 3, 4 las demoras y 5 los temores. Hay 5 puntos de los que vamos a entender nosotros para que cuando estemos en ese trabajo podamos darnos cuenta, ¿no? Un poco más de las cosas que están sucediendo y no errarle al blanco. Aquí el pastor y el maestro hablaron de blancos, hablaron de dirección de parte del Señor y el Señor, y así vamos aprendiendo. Dice, si podemos descubrir lo que impide que una persona acepte a Cristo, será más fácil poder ayudar. Por eso es interesante saber un poco qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. En otros casos Dios va a revelar, no para que nosotros no erremos en lo que queremos hablar. Porque muchas veces comenzamos conversando de algo y sin querer nos empezamos a desviar, no nos damos cuenta, terminamos hasta hablando hasta de política o de otras cosas, y eso no es evangelismo. Alguien una vez le dije que evangelismo no es tomar mate ni comer gallina. Evangelismo tiene que ver con el factor principal, se llama Jesús, ¿no? En la reunión donde usted se va a reunir, yo digo, a veces me han invitado, pastor, ¿cómo nos mate? No, te agradezco. Y esto me ha pasado, no sé si a alguien le pasó, y me traían las galletitas y yo miraba todo eso y decía, no, porque acá vamos a hablar de Jesús. Entonces, vamos a tomar mate, entonces eso hace que la persona se distraiga, no se concentre en lo que se va a hablar. Entonces yo digo, si usted después quiere tomar mate, hágalo después, pero primero el factor importante es la palabra de Dios. Nadie se distrae, no hay problemas con el agua caliente, dejamos la comida para después, y esto es lo que tiene que pasar a aquellos que vamos a trabajar para el Señor. Y no dejar que nada nos distraiga, no dejar que nada nos interrumpa en lo que nosotros queremos hablar. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fe mal dirigida. Muchas personas buscan su seguridad, usted lo sabe,
en otras cosas ajenas a Cristo, que habla de sí mismo como un refugio. Todos entendemos que hay refugios, los maestros aquí explicaban los refugios que toman. Usted lo ha escuchado una vez. Bueno, yo me refugio en creer en una cinta, en mi casa tengo un amuleto. Bueno, yo me refugio por ahí en palabras, en dichos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Termina siendo una fe mal dirigida, o sea, ellos han puesto una fe que no tiene nada que ver con Jesús. Y es cierto, si bien allí el maestro decía que Él es el único, Él es la verdad, todo lo que necesitamos saber se encuentra en el Señor. Pero Él es el camino, la verdad y la vida. Pero bueno, muchas personas ponen como obstáculo un falso refugio. Ellos hablan de un refugio, escuche esto, hasta inclusive hasta familiar. ¿No? Yo cuando me siento mal, alguien te dirá, o pasará en todo caso, de hecho muchas veces he escuchado, aún dentro de la iglesia, me refugio en mi familia, cuando sabemos que nuestro refugio está en nuestro Salvador. ¿Cuántos entienden esto? Y eso es una fe mal dirigida, no tiene dirección, porque entonces la fuerza se acabará, no habrá mucho resultado en sí. Cuando alguien falle, entonces usted se dará cuenta que bueno, entonces no sirve mucho y de que necesitamos algo mayor, y al que necesitamos realmente es a Jesús de Nazaret. Y también a aquellos que le vamos predicando, ¿vio? Dice, acá hay unos textos bíblicos, ¿no? Y habla y hace hincapié justamente del pueblo de Dios. El pueblo de Dios inclusive llegó a refugiarse en cosas que a Dios no le agradaba, por eso Dios se enojaba con ellos. Por eso Dios en muchos casos le ha dejado de hablar, por eso en muchos casos Dios se ha dejado de revelar, porque dice: mi pueblo no escucha, mi pueblo se va detrás de dioses, de costumbres, han tomado otras formas, y bueno, esto es más fácil. Hay muchos que aún dentro de la iglesia no quieren comprometerse porque tienen miedo hasta inclusive de que no sé si voy a poder, ¿no? ¿Cuánto lo he escuchado por ahí? Tengo miedo. Y déjame decirte que cuando yo volví al Señor sabía que esto era tan serio, pero tan serio. Pero ahí estaba el Señor, ¿no es cierto?, alentándome y diciéndome: no he puesto en vos un espíritu de cobardía, sino de valentía. Así que me agarré de la mano de Jesús y empezamos allí a caminar juntos, y hasta ahora, gracias al Señor, no me voy a soltar de su mano. ¿Vio? Esto nos va a pasar, vamos a encontrarnos con diferentes personas que tienen un refugio, justamente no es el Salvador, y nosotros somos los responsables de hablarles a ellos de cuál es el mejor refugio, la palabra de Dios, Jesús de Nazaret, para que en realidad funcione lo que ellos están esperando, para que en realidad funcione lo que ellos están anhelando y las promesas de Dios sean vistas, sean cumplidas en su hogar, en su vida personal y aún en los hijos de Dios. Amén. Dice, las cosas en las cuales confiaban eran semejantes. Esto acá da una explicación. Dice, el pueblo se había refugiado en la mentira, falso refugio que no podía salvarlo. Las cosas en las cuales confiaban eran semejantes a una cama demasiado corta con una sábana o frazada demasiado pequeña para cubrir una persona. Qué tremendo, ¿no? Algo que no cubría en su totalidad. En parte sanaba, en parte restauraba, en parte nos calmaba, pero nosotros necesitamos ser totalmente restaurados. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros ser totalmente liberados. Bueno, me libero un poco en esta área, pero en esta no pasa nada. Nosotros en su totalidad. Siempre cuando Dios me ha hablado a mí, le ha hablado a usted, Dios le ha pedido, nunca le dijo a usted: bueno, yo quiero de Susan el 50% del corazón. No, yo creo que siempre Dios le ha dicho: yo quiero todo el corazón. No, yo siempre fue por todo. Y Dios quiere que vayamos por todo. Y por lo general, claro, hay personas que sustituyen, o como dice acá, ¿no? Están refugiados en una falsa fe, entonces a la larga saben que no les va a funcionar. Y si no lo sabían, se van a enterar, porque lo que hacemos mal, ¿no? Parece que nos alcanza más rápido, ¿vio? Lo que hacemos mal automáticamente se hace presente, pero no para inclusive decidir, sino para aprender y reconocer nuestros pecados, como decía el pastor, reconocer el pecado, y arrepentirnos y hacer las cosas mejor. Claro, dice, demasiado pequeña para cubrir a una persona. Aquí dice Proverbio 14:12, nos habla de un camino que parece derecho, pero que conduce a la muerte. Por lo general,
entendemos que hay muchas personas que creen que lo que está haciendo está bien, o creen que su forma de pensar está bien. No, yo creo que es así, que a él le parece que está bien. ¿Veo cuántos se han encontrado con personas así? O en otros casos con hermanos así. No, yo creo que así, que me parece que está bien porque yo creo, y ahí viene un poco el problema. Ahí se puede revelar algo que hay en el corazón que el hombre debe entender y entregar, ¿no? El propio camino en sí, cuando sabemos que el camino se llama Jesús, cuando tenemos que la única verdad es como el Señor a Él le agrada, cómo Él nos dirige y cómo tenemos que seguir sus pasos. Dice, nos habla de un camino que parece derecho, pero conduce a la muerte. En Mateo 7:24 al 29 Jesús habla de la tragedia de la fe mal dirigida. La gente confía en muchos falsos refugios en la actualidad. Algunos serán buenos en sí, como yo decía, pero no te pueden salvar. ¿Vio? Todos sabemos que el maestro por allí nos dijo a un tal Buda. Yo me acordaba de un tal Confucio. Antes de que yo regrese al Señor, leía mucho lo que era, escuchen, otro país. Yo no lo decía, me gustaba mucho proverbio y me gustaba mucho la filosofía, me gustaba mucho leer dichos, frases. Pero cuando me encuentro con el Señor, me encuentro que son frases nada más que carecían de espíritu, que carecían del poder. O sea, estaban buenas como palabra, como aliento, estaban buenas, pero no tenía la sustancia que yo necesitaba para ser salvo. No tenía la sustancia que yo necesitaba para cambiar totalmente. Entonces me aferraba, era mucho de aferrarme a las palabras de un Lao Tse. Esto viene del occidente, porque en ese tiempo yo consumía lo que era artes marciales. Y cada dicho de hombres sabios, entre comillas, eruditos, pero no tenían lo que yo necesitaba. Por eso lo vamos a encontrar con diferentes personas que le vamos a predicar y te van a hablar de ciertos dichos o de ciertas palabras que están buenas, pero no tienen la sustancia real que nosotros necesitamos. Cuando yo me encuentro con la palabra de Dios, me doy cuenta que todos esos dichos que había escuchado, todos esos dichos que yo había aprendido, no eran nada para mí. Entonces también empecé a entender todo lo que estamos aquí. De hecho, escuchamos música y ¿cuántos hemos sido ministrados por la música secular? Y por años. Si estábamos mal, escuchábamos una canción de amor que me dejó, me falló, y llorábamos, ¿te acordás? Y lo ministraba de alguna forma porque decías, ¿cómo lo quiero? O la otra cosa, ese desgraciado me la va a pagar. Y así estábamos, y éramos ministrados por esa música así. Y cuando había algo movido, yo movía por la tecla, y como que esto me va a alegrar. Era una fe mal dirigida, estábamos refugiados, por decirlo así, en la música, ¿o no? Entonces yo me pongo un buen rock and roll, diríamos antes, y se me va las penas, estoy cantando, y sabíamos que algo que iba a funcionar momentáneamente, que nosotros realmente necesitábamos de Jesús de Nazaret. Y eso me hizo llevar y a entender, digo, mirá qué lindas palabras, lindas, pero no saciaban mi alma, no me sanaban. Yo necesitaba algo mayor. Y eso es lo que el Señor nos envía a decirle a esta gente: vos necesitas tener un encuentro con Jesús. Vos necesitas tener un encuentro con el Salvador, aquel que sí tiene la paz que buscas, aquel que sí que puede cumplir con todas las expectativas, ¿no es cierto?, para nuestra vida, y que mejor la paz y la salvación. ¿Amén? Esto nos pasaba antes, ¿no es cierto? Y ahí estaba muy bueno. Y ni hablar de aquellos que se están refugiando en el alcohol y diferentes cosas. Ni hablar ahora, está muy de moda lo que es. Yo creo que ya está pasando de moda, hay cosas más nuevas todavía, lo que es el ocultismo, la gente constantemente refugiarse en algo, lo que dijo el pastor Víctor o el maestro. Yo estuve a punto de volverme, estaba entre el Gauchito Gil y la Iglesia Universal, porque en ese tiempo me mandaban revistas y yo creía que Jesús me hablaba de Jesús. Y sale la muerte no porque digo, no, con la cara de esa carabela, ¿quién lo va a seguir? Yo encima es feo. Entonces el Gauchito Gil a mí se me hacía que se me parecía más a Jesús. Porque digo, bueno, tenía barba, vio que algo parecido tenía, entonces no tenía que enterrarme a alguien. Y estaba entrando en una fe mal dirigida. Yo creía en Jesús, pero estaba totalmente mal dirigido. Y gracias a ahí se me aparece el Señor. Ya había un tiempo para llegar y bueno, gracias a Dios que no me metí. Estuve ahí, ¿no? Estuve ahí, ya me veía entrando en la Iglesia Universal porque llegaba el tiempo de volver, llegaba el tiempo, ya había algo que necesitaba, a pesar de creer en el Señor, necesitaba ser sanado, necesitaba ser lleno de Él, no sabía cómo. Pero bueno, estuve muy cerca, muy cerquita
de participar en eso. Gracias a Dios que no fui, la verdad que el Señor me guardó. Apareció alguien y me dijo, nos guardó a todos, ¿verdad? Y se me apareció alguien, por eso es muy importante, mire, por eso es muy importante predicar el Evangelio. Me apareció mi hermana Silvia, y me dijo, te invito a una célula. Y ella siempre le comentaba a alguien, no, porque mi hermano toca la guitarra, yo no sabía la guitarra, yo lo había hecho por decirlo. Y un día fui, y vos sabés que esa invitación, ella siempre constantemente me hablaba del Señor, pero mi oído estaba como cerrado. Por eso es importante predicar. Y más con esta herramienta que nosotros podemos darte hoy. Lo cierto, yo me predicaba de esa forma, te invito, esa fue quizás su forma de predicar. Hasta que bueno, caigo en ese lugar y ahí Dios hizo cosas maravillosas conmigo y no me solté y no me dejó de soltar y seguimos avanzando. Dice, la gente confía en muchos falsos refugios en la actualidad, algunos serán buenos, en sí pero no pueden salvar. Quizás le gustaría marcar, bueno, aquí yo no utilizo el pizarrón, pero si usted tiene la revistita, dice marcar con una X junto a aquellos falsos refugios que aparecen en esta lista, en lo que muchas personas de región confían en vez de acudir a Jesús en busca de su seguridad y salvación. Veo la gente por lo general no quiere saber nada con Jesús. Una vuelta un muchacho me dijo, le estaba predicando, yo era mucho de predicar en mi trabajo, le hablaba a los jóvenes, le predicaba de una forma muy particular, yo era tratar de estar callado, cuando ellos hacían bromas vulgares yo no me reía, cuando ellos hablaban de las hazañas que hacían, que yo estoy con una, estoy con otra, veo como la canción, esa que somos felices los tres, los cuatro, no sé cuánto eran, porque entonces yo los escuchaba y después llegaba mi turno. Digo, qué bueno, ¿no? Me dice, ¿cómo Fabián, qué hacés? Dice, porque viste que ahora era verano y uno cuando está en la obra, usted sabe, los muchachos de la obra, claro, pasan una chica y comienza a conocer Guido, que soy esto, que soy aquello. Y usted lo conoce, son gente que están trabajando. Entonces, y ellos, claro, número un montón de cosas. Entonces yo aprovechaba para decir, qué bueno, ¿no? Pero viste que te escuché decir, yo tenía este método, te escuché hablar, te escuché, ¿cómo estás con la familia? No, yo en mi casa estoy bárbaro, me decían a mí, yo tengo una forma particular de evangelizar. Entonces, si bien yo no utilizaba texto bíblico, pero hay que hacerlo. Pero yo le hablaba, ¿y tu familia cómo está? Y me empezaron a contar los sucesos, y digo, ¿sabes qué? Mientras que vos tú fuiste al baile, y estuviste tomando una copa, y estuviste pasando vos a tus hijos en tu casa te estaban esperando. Cuando yo soltaba esas cosas, ahí venía un convencimiento. Por eso es que yo me volví a Jesús. Ya lo ponía a Jesús en escena automáticamente. No hablaba específicamente, pero lo ponía a Jesús en escena. Esto fue lo que hizo Jesús conmigo. Yo me parecía igual a vos. Sí, pero Fabián, el Señor nos dio ojos para mirar y la boca para hablar y no hay todos los recursos, ¿ves? Porque siempre uno empieza a predicar, ¿no? Porque si Jesús tomaba vino o lo que sea, vio que estaba eso. Entonces yo le decía, claro, sí, pero en la Biblia, y ahí le ponía la palabra, pero la Biblia dice, Jesús dijo que el que mirare para codiciaba, y ahí caía la palabra de Dios. Y ahí como que había un silencio, ¿verdad? Y bueno, y ahí empezaban, y vos sabés que de hablar de la palabra de Dios y cómo Jesús me transformó. La idea es que Jesús sea siempre el centro del movimiento. Cómo Jesús lo hizo, cómo Jesús me habló, siempre Jesús de Nazaret. Y bueno, y así, y los jóvenes y los muchachos decían, ¿sabes qué? Anoche estuve hablando con, y después iba a la oración. Después cuando llegaba del trabajo, me decía, Señor, yo sé que le hablé a estos muchachos que están en el trabajo, tocando, digo, para que ellos tengan un encuentro contigo. Porque quizás yo no sea muy buen, ¿no? Orador o predicador, pero lloraba. Y al otro día, a los 2 días, vinieron y me buscaban porque tenían vergüenza. Yo te cuento como testimonio que es lo que quiero decir, que sí funciona evangelizar, que sí funciona trabajar para seguir evangelísticamente. El otro día le decían, ¿sabes qué es lo que vos me dijiste? Anoche estuve hablando con mi esposa y la invité a ir al cine. Y yo le digo, wow, había una alegría en mi corazón, porque yo no había dicho una cosa extraordinaria, pero le hacía ver por la palabra de que ellos estaban funcionando mal. Le hacía ver por parte de la palabra, ¿no? Y a través de un suceso familiar, de que ellos estaban totalmente errados, de que eso era algo momentáneo, que sí estaban pasando boga, pero eso no es lo que Dios quiere para ellos. Por eso el matrimonio no funcionaba y terminaba dándole clase de algo que yo entendía.
pero Dios me usaba y Dios te va a usar. ¿Cuánto dice la Biblia? A través de una charla simple, a través de una charla específica. Por eso digo, cuando vayas a predicar, que no haya ninguna distracción. Si tenés el teléfono, ponelo en vibrador. A mí a veces me olvido decirlo cuando estemos en clase, pongámoslo en volumen, déjalo en vibrador, porque claro, alguien seguramente puede mandarte un mensaje de urgencia. En otros casos, a nosotros nos sacaban el celular cuando íbamos a charla de liderazgo, pero bueno, yo siempre digo, nos pongan en vibrador, y entonces nadie se entretiene, porque bueno, puede haber algún mensaje, o entendemos que en la casa tenemos familia, ¿vio? Bueno, acá hay enumerados donde dice falso refugio. Falso refugio sería vida buena, ángeles. ¿Cuántos conocen a las personas que creen en angelitos? No, yo tengo mi angelito, ¿no? que me cuida del cielo. ¿Cuántos han escuchado eso? No, mi ángel me cuida. Y usted sabe que no me está cuidando. Pero claro, que es un falso, estamos refugiados hasta creer en ángeles, y la Biblia no habla de eso. El que nos guarda es el Señor. En muchos casos le digo, no, yo soñé con mi abuela, con mi tío que vino, me habló, me está cuidando, ¿no? Yo a veces busco la forma de explicarle que no es así, porque yo no voy al choque, bueno, sí, a veces, claro, veo que estamos tan ungidos que arrepentirte, no, tratamos de buscar la forma de explicarlo. Mira, la palabra de Dios dice que aquellos que ya murieron se fueron a descansar, ellos ya no están más. Pero bueno, si amor, mirarlo de esa forma, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque también hay que tener cuidado con eso, porque los demonios, a algunos les soy más directo, a algunos digo, mira, se disfrazan de un ser querido, realmente no son ellos. Entonces hasta les termino que se un poco de liberación de lo que es algo espiritual. Y se lo voy soltando así, vamos a decir. Claro que cuando aquellos que vienen de tradiciones se le hace un poquito, no, porque está loco, la iglesia tragó la cabeza y todo eso. Espíritus santos, bueno, esto de santos nosotros lo sabemos. Antepasados, lo que hablaba un poquito también de mis ancestros, bueno, esto se utiliza mucho en el occidente, cuando vemos películas así, ¿no? Que se rezan a los muertos, y bueno, el dinero, tremendo, ¿no? Esto es algo de muy, ya viene muy a la actualidad, ¿no? Estamos refugiados del dinero pensando que nos va a dar todo, en parte nos ayuda, como dice, hay una canción por ahí que no lo es todo, pero ayuda, pero en realidad no es el verdadero refugio. La verdad es que cuando nos toque partir no nos vamos a llevar nada de acá, vamos a disfrutar, y bueno, Dios nos bendice también para bendecir, ¿amén? Para tener, ser buenos administradores de aquello que tenemos. Sabemos que el dinero es un falso. El horóscopo, yo antes me gustaba leer, o compraba el Clarín, ¿sabe para qué no me interesaba lo que decía? Quería leer lo que decía sobre mis hijos. Y iba y daba toda vuelta, pum, a ver qué dice del Géminis, y ahí estaba allí. Oye, pero siempre decía, yo decía, un día me lo digo, pues siempre te dice lo mismo, porque como no era que la semana pasada me dijo, ahora seguramente siempre voy a estar bien o tengo que tener cuidado. Eso es algo, eso lo decía mi abuela. O me decía, hijo, cuidate dónde vas a salir, porque tenés cuidado. Entonces, no necesitaba buscar el horóscopo, pero eso me pasaba. Era, ¿cómo se puede decir? Caballero, ¿no? ¿Cómo se dice? De cábalas. Tenía, ¿no? sé si usted alguna vez tuvo eso. Bueno, a mí me pasaba eso. ¿Y eso por qué? Porque estaba apartado de la verdad. Mirá las cosas que había caído. Crucifijo, ¿no? Yo hablo de mí porque yo tenía un rosario antes. Si bien no creía en lo que era la Virgen María, de hecho, pero me gustaba porque estaba de moda, me quedaba lindo. Y me quería parecer en ese tiempo, como ahora también, viste que ahora está muy de moda las canciones estas nuevas que son muy disruptivas. Yo a veces cuando escucho esas canciones digo, no quiero que escuche eso. Porque te habla mucho de destrucción, los jóvenes están muy enloquecidos con la música esta de, no sé si es el trap o con elegante, todos esos temas son muy, hablan muy de, no sé, yo digo, estos muchachos, bueno, está bien que para ellos el talento y la fama, pero aquellos que amamos al Señor no sirven, en definitiva no nos sirve para nada. Yo escucho la letra, lo he escuchado, en parte de la letra, empieza, ponen a cantar y digo, sacame eso. No puedo ver a un pibe de 25 años hablándome o hablando de alguien despectivamente, o tratando a la mujer como una sirvienta, como alguien que es un trapo de piso. Entonces no sé si a usted le ha pasado con esa otra música, no lo puedo soportar. No es que yo sea mejor y oramos por esa gente para que se convierta, ¿vio? Para que conozcan a Jesús, pero mientras tanto digo, no me agrada la letra que tiene. Ese esfuerzo propio, ¿cuánto le ha pasado? Veo que hay como conocido gente
que dice, no, esto lo tengo porque no, esto lo puedo hacer porque mi esfuerzo y terminamos hoy refugiando en nuestra fuerza. Terminamos refugiando nuestra fuerza. Bueno, esto me va a pasar porque yo me voy a romper el lomo y andamos siempre con el lomo roto. A alguien una vez le dije, claro que hay que esforzarse, pero eso, estamos hablando de refugio, pero sí no tomarlo como algo principal. No tomarlo como algo fundamental. Si lo podemos hacer es porque el Señor nos ama, es porque el Señor nos ayuda. Y si podemos trabajar es porque el Señor nos da la salud. Eso es lo que debemos transmitir. ¿Sabes por qué vos estás trabajando? Porque primero Dios te da la vida y te da la salud. Nosotros ahora lo entendemos, pero antes estábamos atados a nuestro esfuerzo. Yo sabía que todo lo que había producido era porque me había esforzado. Pero cuando el reino del Señor es diferente. No será mucho por los esfuerzos, sino será por la misericordia del Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Por su gracia, por su amor, y fui entendiendo que no es por tanto lo que yo me haya esforzado, por tanto creerle a Dios, no soltarme y serle fiel. Amén. Constantemente predicamos y le decimos a los hermanos, mirá, no te sueltes, seguí, porque la recompensa viene, te puedo asegurar que viene. Entonces me di cuenta que ya no fue tanto Fabián, que Fabián tuvo que trasnochar o tuvo que, de hecho, uno tiene responsabilidades, claro que sí, pero más fue por la gracia del Señor. Amén. Y siempre estamos dándole la gloria al Todopoderoso en todo tiempo. Otras religiones, bueno, ustedes saben, diferentes tipos de religiones, hay muchas, pero no llevan a Jesús de Nazaret, no es el verdadero refugio. Posición social, algunos creen, posición social tendría que ser, bueno, yo soy abogado, soy intendente y a mí nadie me toca, y bueno, terminó refugiándonos o queremos que Él nos va a salvar, ¿no? Porque tenemos el gran conocido, creemos que la cosa va a funcionar y no es así. Son refugios que parece que no estaban, pero estaban ahí. Imágenes, cuadros, la Biblia en casa. ¿Cuánto? ¿Alguien tuvo la Biblia en casa y no tengo la Biblia en mi casa? Y nunca leíamos, estaba ahí. ¿A alguno le ha pasado esto? O que es peor, la abren y la dejan ahí. Y si usted no la lee, nadie va a saber lo que dice ahí. Me tocó ir, una vuelta fuimos con Luciano, me acuerdo, estaba por comprar un auto, y entramos a una casa, fuimos a ver un vehículo, creo que es el auto actual que tenemos, me parece. No, este no, es otro, ¿no? Es otro, es verdad. Ah, claro que lo veía así, bien. Entramos a la casa y veo una Biblia abierta, ¿no? Y digo, no sé cómo, creo que salió el tema de que, sí, bueno, nosotros vamos a la iglesia, porque siempre queremos decir algo del Señor, buscamos la forma. Y veo una Biblia abierta. Y yo digo, pero qué cosa, ¿no? Porque la Biblia es leerla. Y bueno, y la gente refugiándose, creyendo que tiene la seguridad porque la Biblia está ahí. Yo estando en casa donde abrimos la Biblia y la Biblia está ahí, bueno, y la Biblia, si yo no busco al Señor, y Dios a mí me habla de un encuentro personal con Él, no de un caminar con Él. Amén. Está bien la Biblia, pero para que la lean. Yo lo he visto en los hogares. Observar rituales. ¿Cuántos han observado rituales? Ellos también lo hacen. Tablero de la Ouija, esto es algo más oculto. Ni cuenta será que le he tenido que decir a mujeres específicamente porque la desesperación de los hijos ellos empiezan a buscar una salvación y se meten con los brujos, a consultar a demonios y otras cosas. Dice, ayudar a otros. No, yo soy bueno porque ayudo, porque bueno, hoy sabemos que hay una empresa muy conocida acá en Argentina que se llama Caritas, que ellos se reconocen por ayudar, y no está mal. Por eso en la Biblia el Señor cuando habla del reino es diferente a esto, cuando dice, el Señor dice, ¿y qué mérito tenéis cuando no ayudarnos a los que te ayudan o más a los que te aman? Yo que la palabra del reino, el reino de Dios es totalmente diferente. Por eso siempre decimos que es para los valientes porque requiere algo extra. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Ayudar a otros. Hay gente que se refugia y dice, mi esposa tuvo que lidiar alguna vez con su papá, aunque a él no le gustó, le dijo, no, mirá, mami, si no se vuelve al Señor, si no reconoce como Salvador y lo sigue, probablemente no se va al cielo. Y el padre dice, no, ¿cómo? Tu mamá es buena, ayuda a todo el mundo, ella es buena, ella es buena. Claro, hubo un choque, porque quizás hasta ellos pensaron que por ser de esa manera podrían ser salvos, pero la realidad no era esa. A veces puede traer un descanso, pero no será eterno. Me gustó mucho lo que dijo
el pastor ayer en un momento cuando habló sobre la eternidad. Nosotros nos estamos preparando aquí para predicar el Evangelio, pero también nos estamos preparando para vivir una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a vivir una eternidad. Por lo general no se habla mucho de la eternidad porque, bueno, porque a veces en algunos casos hasta parece místico, pero la realidad es que somos salvos para vivir una vida eterna. Esto está en la palabra. Ser miembro, claro que te voy a contar, ser miembro de una iglesia. Bueno, yo estoy en la iglesia y creo que ya está todo y listo, participo, soy, y pasa. Oración de los padres. ¿Cuándo han visto que necesito la bendición de mi mamá? O alguien te contó, un padre que dijo, yo voy a mi casa o el día de San Valentín, ponele, y viene la madre y dice, bueno, te bendigo hijo, y le hace la señal. ¿Alguna vez alguien lo vio? Esto es mucho visto en la provincia. En las provincias es mucho visto esto, otros países. He visto, mi madre, fui para que mi madre me dé la bendición. ¿No? Yo lo he escuchado. Creo que mis tíos, cuando venían a casa, mi abuela les terminaba orando y los tentaba porque eran en la iglesia, y así, aparte de ir bendecido, les daba a mi abuela, me acuerdo. Pero sí, muchos se refugian en que no. Mi papá me dio la bendición, mi mamá me dio la bendición, pero todos sabemos que la bendición viene del cielo, ¿ven? La bendición viene del Señor. Religión de su esposa, religión del esposo, ¿no? Por eso es importante que la familia esté todo congreguen juntos. Aquí habla negarse a sí mismo, ofrendar en la iglesia, dice aquí. ¿Vio? No, bueno, yo estoy salvo, sí, somos salvos en parte, pero no lo es todo. Dios nos da requisitos aún mucho mejores, dice, amuletos, encantamientos o servir a la patria. Miren todas las áreas que toca un falso refugio, ¿no? Yo soy un servidor de la patria y creo que me merezco el cielo porque cuando me llamaron y dice tal cosa, ahí respondí al llamado y creemos que, pero no es una salvación. Nuestra salvación proviene de Jesús. ¿Vio? Nuestra salvación, nuestro deber decirle a aquellos que están pasando por esta situación que la verdadera salvación y el verdadero refugio se llama Jesús. ¿Por qué está enumerado esto? Porque vamos a encontrarnos con estas personas que van a tratar de evadirnos o de confrontarnos, haciendo creer inclusive a nosotros mismos que la salvación viene por otro lugar y nosotros sabemos que viene de parte del Señor. Gloria a Dios. Son miren los que ponen su fe en el hecho de que están bautizados, en lugar de ponerla en Cristo. Yo he escuchado esto. Son cristianos solo de nombres. Jamás han tenido un encuentro personal con Cristo de lo que estamos hablando. No han nacido de nuevo, lo que predicaba el pastor. Otros ponen su fe en la iglesia. ¿Qué campo, dice, para el evangelismo? Un modo de ayudar a estas personas es animarlas a que se acerquen a Dios. Cualquiera haya sido su experiencia espiritual hasta entonces, muchos han renacido mientras oraban para que Dios los llenara del Espíritu Santo. Por eso la oración es fundamental. Satanás hace que muchos pongan su confianza en ellos mismos en vez de confiar en Cristo. Uno siente que son suficientemente buenos, que no necesitan un Salvador. Lo hemos escuchado por ahí, no, tengo un buen negocio, la verdad que a mí me va bien en los negocios, tengo una buena posición, entonces no necesito un Salvador. ¿Para qué? Estoy bien así, me va bien. ¿Qué más mal me puede pasar? No robo, no toco, no me drogo. Y claro, y termina refugiándome en algo que no tiene nada que ver. Una vez alguien me dijo, le quise presentar a Jesús, me dijo, yo no necesito a tu Jesús. Te digo que me causó un dolor en el corazón, no pude hablarle más. Después con el tiempo ese muchacho, bueno, cayó, lo metieron preso y fueron pasándole cosas, ¿no? Pero él había decidido no reconocer al Salvador, lo había rechazado y bueno. Y así fue. En cambio, otros se dan cuenta que son demasiado débiles para llevar la vida cristiana y creen útilmente intentarlo. Alguien escuchó alguna vez y dice, no, ¿sabes qué? No creo que yo pueda hacer, porque viste que la palabra de Dios te requiere, y yo no sé si voy a aguantar. ¿A cuánto le pasó? Venir a la iglesia y después no voy. ¿A cuánto le pasó? Que vos le invitaste a la iglesia a alguien y te dijeron, y lo que pasa es que tengo miedo de fallarle a Dios. ¿Alguna vez escucharon a alguien decirle así? Yo que sí, yo, entonces ellos creen que son débiles, que no van a poder, y no se dan cuenta que Jesús los va a ayudar. Yo no quiero ir porque yo no quiero saltar, te dicen no quiero ser hipócrita y esas cosas. Están fijándose en ellos mismos en lugar de mirar a Cristo y su poder transformador. El problema de muchos es que miran a Cristo como maestro y ejemplo a quien deben imitar, pero no lo conocen como Salvador, como decía el maestro, y Señor. Y esto es bueno que todos ellos conozcan, dice. En Juan 3:7, ahí usted lo tiene anotado, o anótelo y apóstelo para que esto después usted lo lea y vea que esto tiene que ver con la palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo, ahí decimos otra vez,
es necesario. Dice, la oruga no intenta volar con el fin de llegar a ser mariposa. Todos sus esfuerzos nunca lograrán producir un cambio semejante. Lo único que hace es encerrarse en su capullo, renunciando para siempre en su vida pasada. Dios obra el milagro de la transformación, lo que una vez pareció un gusano. Sale del capullo convertido en una bella mariposa. O sea que esto habla de lo claro que es el Señor y el poder que tiene de poder transformar la vida, cambiarlo y hacer a alguien diferente. Tiene nuevos instintos y deseos y apetitos. Vive en un mundo nuevo, comienza a volar, no para de imitar a otros ni en un esfuerzo por transformarse a sí mismo, sino simplemente porque ahora es mariposa. Dice, a pesar de lo que dicen, todos los caminos conducen a Dios. Una religión es tan buena como la otra si la persona es sincera en su creencia. Muchos ponen su fe en imágenes. Yo he escuchado eso, todos los caminos conducen a Cristo, todos los caminos conducen a Roma. Creo que hay una frase, y todos los caminos no conducen allá, seguramente hay diferentes formas, pero todos los caminos no conducen al Señor. Hay un solo camino, y ese se llama Jesús. Eso, ese se llama Jesús. Y bueno, pone fe, imágenes, cuadros, santos, amuletos, encantamientos, espíritu, antepasado y cosas por el estilo. Son sinceros, pero andan errados. ¿Qué cosa, no? O sea, son gente buena. ¿Cuántos se han encontrado con gente buena? Che, que de buena manera son confiables. Y son buenos, che. Tienen código, son amigos. ¿Cuántos se han encontrado con un hombre y una mujer así? Este es mi amigo, pero vive una vida errada. Y nosotros que conocemos al Señor queremos hacer la verdad. Entonces muchas veces los que son así son los que más obstáculos tienen para acercarse, porque ellos creen en sí mismos, creen que está bien, es tan fuerte lo que está sobre ellos, que hace que si no obra el Espíritu Santo allí, entonces será un poco difícil. Pero oramos por estas personas para que todo obstáculo, no sabemos lo que entendimos la palabra de Dios un poco, sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso dice la Biblia, es contra principado. Entonces Dios nos manda y dice, no te enojes con él, ora por él. Sí, es verdad, a veces te dan ganas yo de ministrarlo, pero vamos a orar por él. O no, nos dan ganas de pegar una ministrada a veces, en el nombre de Jesús. Pero vamos a orar por él, vamos a orar por esa persona para que... Yo escuché un testimonio muy lindo de un predicador, un evangelista que un día estaba en una granja y bueno, y había orado por unas personas y una persona tenía un amigo y dice, estoy orando por él, pero es difícil que él se pierda. ¿Sabe lo que hizo este evangelista? Se metió a orar días en oración y ayuno. Y sabe que cuando se levantó del ayuno dijo, tranquilo, ya no llores, tu hermano es imposible que se pierda. Dice que a la tarde en una reunión se convirtió al Señor. Tremendo. Ya lo que hace es no desistir, sino orar por aquello que le predicamos, ¿no? Por aquello que a simple vista para nosotros, este es más duro que, ¿no? No ha pasado, ¿no? Pero este evangelista se metió en ayuno y oración y en una de las reuniones dice que fue el primero que pasó a reconocer a Jesús. Imagínate lo que fue para el hermano que él le había perdido la esperanza, dijo, no, pero bueno, hay que meterse con el Señor y vamos a ver la victoria. Gloria a Dios. Muchos ponen su fe, por eso ya lo nombré. Encantamiento, espíritu, antepasado y cosas del estilo. Son sinceros pero andan errados. Jesucristo es el camino, el único camino. Como dijo el maestro, el mediador entre los hombres y el Señor. Esto debemos decirlo. Hay un mediador. Esto debemos proclamarlo, decirle a la gente, ¿sabe? Yo siempre le digo a alguien, digámosle la verdad a la gente. Pero la verdad bien, no la verdad cruda. Yo escucho por ahí frases como, bueno, a mí la verdad me hace libre, y entonces a veces sin querer matamos, morimos, apuñalamos, pero la verdad se la dije. Lo dejamos en tendal de gente hecha bolsa, después que lo tiene que venir el pastor o el otro hermano a levantarlo, porque nosotros con nuestra verdad, porque es una emoción mal dirigida, digo yo, la verdad, pero en el temor del Señor. Usted me entiende, la verdad, no con las palabras apropiadas para llevar a cabo esas palabras. Porque antes en el mundo también te dicen la verdad. Mira, bien, pues si vos haces esto y si vos seguís mintiendo, o si vos seguís engañando, o seguís robando y así, esa es la verdad. Y aunque es dura, muchas veces no hace efecto. Muchas veces no hace efecto porque, bueno, no tengo zafando y ahí andamos, ¿eh? Hasta que sucede lo que pasa y bueno, y ahí está.
Pero cuando le decimos la verdad al Señor, le decimos la verdad, pero también le damos la salida. Amén. También le contamos cómo se puede, esto sí, estás así ahora, pero hay una forma de salir de este lugar. Jesús, la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, así hay muchas personas. Esto tenemos que hacerle entender a la gente que hay un mediador, inclusive hasta mostrarle el versículo bíblico para que ellos lo puedan leer. Pecados en los creyentes. Es posible que alguna persona a quien ustedes trate de ganar tenga dificultades por faltas o pecados que ven escuche bien, en ciertos miembros de la iglesia, porque ha de pedir que Cristo los salve si los creyentes que conocen no son mejores que él mismo. Tremendo. Y por eso, por lo general, yo digo, cuidemos el testimonio, porque allá afuera la gente no sabe del versículo, pero lo conoce a usted, me conoce a mí. Entonces nuestro proceder tiene que ser, por eso, tiene que ser de vivir en temor. Tiene que ser de vivir en temor en el Señor. Esto es muy importante. Y para ellos se van a tomar de esos cargos y dicen, no, bueno, vos me predica a mí, mira cómo andas vos, y yo te veo acá, te veo allá. Entonces, es una responsabilidad que tenemos que tener nosotros para que el evangelismo tenga ese, no sea, ¿cómo te puedo decir? No vaya para atrás, sino tenga un gran éxito, una gran victoria. No son mejores que mí. Algunos dicen que la iglesia explota a los pobres y oprime a los ignorantes. Tales obstáculos nos demuestran la importancia que demos buen ejemplo en todo lo que hagamos. Esto lo conocemos, que sacan plata y un montón de cosas. Y nosotros que conocimos la verdad sabemos que no es así, pero del deber de nosotros es explicarle a ellos que esto no es así y que el Señor realmente restaura la vida y que no pasa por esos lugares, pasa por ser salvo, por recibir, ¿no es cierto? Y por recibir salvación y volvernos al Señor Jesús de todo corazón. Debemos reconocer que los creyentes no son perfectos, pero Dios es quien se ocupa de la falta de cada uno. No conocemos todas las circunstancias del caso, porque la persona ha procedido mal, o si acaso se ha arrepentido de su mal proceder. Por eso Dios manda dejar que Él sea quien juzgue. A veces es importante darle a conocer a la persona que no todos los que se llaman creyentes lo son en verdad. Por eso el pastor en un momento dice, hemos dicho nosotros en algún lugar, y cuando damos la bienvenida damos con el nombre, porque en definitiva no lo conocemos, no sabemos quién es. Entonces, para no faltarle, inclusive hasta a veces ofenderlo, porque alguien no lo presenta como hermano, y dice, no soy hermano, no vine acá porque me invitaron, la verdad que no sé qué hago acá. Entonces a veces sin querer ofendemos. Entonces, somos cuidadosos. Entonces en vez de decirle, hoy está el hermano Víctor, decimos, no, hoy se encuentra con nosotros Víctor Esteves, le damos la bienvenida, y uno se salva de no confrontarlo, él se siente cómodo, y gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto me entienden? ¿Amén? Entonces son cosas que a veces no nos damos cuenta, y claro, todos somos hermanos, no sé si somos hermanos. No sé si por ahí atrás puede haber uno que en toda la religión, por eso siempre oramos para que Dios dé discernimiento, para que Dios, no para que los dones estén activos, porque podemos decir, hoy se encuentra con la hermana Juanita, resulta que es una bruja que se sentó ahí atrás y está haciendo pacto, está llamando demonios, nosotros le llamamos hermano, no la conocemos. Entonces por eso es importante llamarla por su nombre, ¿no? Y creer que si está por primera vez, ¿no? Y la palabra va a tocarla y la va a transformar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Satanás, de acá dice, a veces es importante darle a conocer a las personas, no todos los que llaman creyentes son la verdad. Dios juzgará y rechazará a todos los falsos cristianos. Satanás usa a los hipócritas, personas que aparentan que no lo son, falsos cristianos, para lograr que la gente se disguste con la iglesia y se vuelva hostil a Cristo y al cristianismo. ¿Sabe lo que yo decía anoche? El nombre de Dios blasfemado allá afuera por la culpa de nuestra mala reputación, ¿no es cierto? Por nuestra mala conducta, nuestro mal testimonio. Por eso nosotros debemos dar muy buen testimonio y ser temerosos del Señor siempre, para que cuando vayamos a predicar esto también tenga éxito. ¿Amén? Muy bien. Podemos preguntarle a la persona, ¿se negaría usted a recibir dinero simplemente el hecho de que no existen una moneda falsa en circulación? Entonces, ¿por qué rechaza el cristianismo en el que hay millones de personas verdaderamente convertidas por el solo hecho de que existan algunos falsos cristianos? Acá nos da un ejemplo de cómo podemos presentar y hacer, ¿no es cierto?, darle un ejemplo de algo. Jesús usaba parábolas, darle el ejemplo de algo, ¿no? Y ver que no todos somos iguales, no todos los policías son malos,
No todos los presidentes son corruptos, no todos. Hay gente que hace las cosas bien. ¿Eh? Hay hermanos que hacen las cosas bien, que son temerosos del Señor, que buscan al Señor, pero bueno, por eso nosotros tenemos la responsabilidad como portadores del mensaje de llevar una vida de ser temerosos del Señor y cuidadosos. Gloria a Dios. Aleluya. Tal vez la gente hable de atrocidades inmorales cometidas por las naciones cristianas, por denominaciones. Díganle, dice, que existen naciones cristianas, aún lugares donde el Evangelio se ha difundido más. La mayoría de la gente no es cristiana, pero no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Esto tiene que ver con algo que ellos tengan un encuentro personal con ellos. Amén. Gloria a Dios. Dice, falsos valores. ¿Qué vale más? Un hogar cómodo durante 80 años sobre la tierra o un lugar mucho mejor para toda la eternidad? Y aquí hace hincapié de la eternidad. El placer temporal seguido de la aflicción eterna o el sufrimiento temporal seguido del gozo inacabable, o sea que nunca va a terminar, estaremos por siempre. Las riquezas terrenales o celestiales, los momentos de popularidad y de fama o en la actualidad o el reconocimiento futuro de recompensa eterna. La aprobación del hombre o la aprobación de Dios. Una vida egocéntrica o una vida cristocéntrica, que le ofrece al mundo o lo que ofrece Dios en Cristo. O sea, dándole ejemplo de qué es lo que ellos quieren. Por lo general uno dice, no, bueno, a mí me gusta la plata. Yo he hablado con un muchacho que estaba apartado por muchos años, he trabajado con él y me dice, ¿sabes, Fabián? A mí me gusta el mundo, y viva el mundo, me decía. Yo estuve en la iglesia, fui bautizado con el Espíritu Santo, pero bueno, después me aparté y ahora estoy alejado. Me dice, que soy sincero, a mí me gusta el mundo. Entonces yo buscaba la forma de entrar a través de la palabra de Dios, este joven. Y no había caso, che. Y a mí, aguante el mundo. Me hablaba así primero porque me conocía a él. Decía, aguante el mundo, aguante el rock and roll. Pero yo sabía que en su corazón hay una semilla. Totalmente enterrada, no daba fruto, pero... Y comencé así a orar por él. Y hablar a pesar de los rechazos constantemente y de bancarme también la música, porque veo que tendría que bancar la música. Escuchaba algunos de paso, de bueno, ahí está. Y a veces nosotros hacemos un esfuerzo porque perseveramos en la fe. Y tal es así que llegaron días que estando en el trabajo empezó a poner música cristiana. Yo no le decía nada. Yo digo, che, ¿te acordás de todo? Está bueno, pero vos sabés que este muchacho terminó de predicar conmigo a 5 o 6 de los que estaban trabajando con nosotros. No, Fabián, que la palabra de Dios dice. Y yo lo miraba y siempre dijo que aguanta el mundo. Este le estaba diciendo que no lo mismo. Dice, papá, porque no le digo, yo iba a casa a orar al Señor, te doy gracias. Y así hace todo el tiempo que trabajamos juntos, música cristiana. Y estaba así. Y te puedo asegurar, mira, la atmósfera que usted vive acá, yo la podía ver mientras estábamos haciendo el ruido, mientras estábamos pintando, solo porque le dije, bonita alabanza. Y te gusta, y comenzamos así. Y él le estaba predicando al otro que era igual que él. Entonces digo, claro que funciona, por eso tenemos que predicar. Por eso no nos podemos callar. ¿Cuánto dicen amén? Por eso tenemos que, lo que enseñamos acá lo llevamos en algún lugar. Gloria a Dios. Muchas personas están eligiendo la respuesta errónea a estas preguntas. Viven conforme a un conjunto erróneo de valores, ¿no? Valores temporales. Aquí tengo, no sé si tiene el librito ahí dice Apocalipsis y le nombra valores temporales de todo el mundo, la gloria de los hombres, nada de sufrimiento, de riqueza, honor y poder, alma, gloria a Dios, valores eternos, alma, gloria a Dios, gloriosa libertad, con Cristo galardón. Los valores temporales de todo el mundo, la gloria de los hombres, nada de sufrimiento, riquezas, honor y poder. Esos son los valores temporales. Algunas quisieran tener un hogar en el cielo, pero les parece que seguir a Cristo les costaría demasiado. Han sido atrapadas por amor del mundo y sin embargo no pueden hallar satisfacción verdadera en el mundo. Solamente Cristo puede darles gozo profundo y verdadero. Podemos usar con ellos estos textos que quizás les gustaría hacer una cadena con ellos. Ahí dice Salmos, Marcos, Lucas, Juan, Romanos y Hebreos. Amén. Sí, bueno, y el otro título es demoras. Parte de la estrategia militar de Satanás consiste en demorar la acción. Cuando una persona desea ser salva, Satanás tratará de hacer que espere hasta más tarde. Y luego más tarde hasta que sea demasiado tarde. Aquellos con quien usted hable pueden tener problemas con esto. Desean disfrutar la vida, dice número uno.
Ahora hay aceptar a Cristo más tarde, el razonamiento común entre los jóvenes, ¿no? No, todavía soy joven, ya voy a la iglesia, déjame disfrutar la vida, ¿o no? Yo esto lo he escuchado. Están demasiado ocupados para ir a la iglesia ahora, pero piensen y más tarde. ¿Cuántos me escucharon esto? ¿Cuántos de veces? No comprenden qué importancia puede tener aceptar a Cristo de inmediato. Desean comprender mejor el Evangelio antes de decidirse. Podemos tratar los tres primeros problemas de la misma manera, puesto que se relacionan íntimamente. Veamos 5 motivos para no demorar más en el arrepentimiento. ¿Esto sabe por qué? Esto está bueno porque te da herramientas para cómo usted se puede desenvolver mientras está predicando, mientras usted está llevando adelante lo que será una casa de oración, lo que será una célula, lo que será un evangelismo masivo o personal. Dice primero, prevención. La parte del libro se trata del evangelismo de niños y jóvenes. Enseñamos lo importante que es entregarle la vida a Cristo en una edad temprana para evitar muchos problemas y de dicha que el pecado atrae. Por eso la palabra de Dios dice, ¿no?, que bueno, instruye al niño, ¿no?, en tiempos aceptables para que después no andemos con dolores de cabeza. ¿Vio? 2 ventajas y desventajas.